Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo esa idea que nace de una tesis en un laboratorio sobre el papel llega a convertirse en un producto, en un servicio o en alguna tecnología de utilidad para la sociedad? Es aquí donde entra la transferencia del conocimiento, ese proceso que a veces es invisible, pero que permite compartir y aplicar los resultados de investigación desde las universidades y centros científicos a empresas, organizaciones o instituciones gubernamentales. Para hablar de todo esto nos acompañan Isabel Brichete, doctora en Biología Celular y Molecular, de cuya tesis se gestionó el registro de una solicitud de patente, y Adolfo Linares Rueda, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI, de la Universidad de Málaga. Comenzamos. Bueno, acabamos de dar algunas pinceladas sobre qué es la transferencia de conocimiento, pero Adolfo, explícanos mejor cómo podríamos definirla y qué implica. Bueno, la transferencia de conocimiento es la tercera misión de la universidad junto a la formación o educación y la investigación, ¿no? Es la más joven de las tres, pero básicamente lo que tiene por objeto es que el conocimiento y los resultados que se generan en los laboratorios de la universidad pues se transformen en productos y servicios que lleguen a la sociedad, ¿no? A través de, pues normalmente de empresas que ya existen o de empresas que nosotros podemos incluso crear. De hecho, son varios los instrumentos con los que cuenta la universidad para abordar esta misión. Uno de ellos ya lo he referido, que como sería la creación de empresas dentro del tejido de la comunidad universitaria, pero tenemos otros, ¿no? Como puede ser la celebración de contratos. Por ejemplo, una empresa tiene una necesidad de un producto, de un servicio, de una formación especializada y contacta con la universidad para que un profesional, un investigador de nuestra universidad, haga ese servicio. También gestionamos en la universidad lo que serían proyectos colaborativos. Aquí la relación no es de contratación de una parte a otra, sino que hay una igualdad. Ambos son socios interesados en resolver un mismo problema. Tenemos también proyectos de transferencia. En esos proyectos a lo mejor no necesariamente participa un tercero, y tienen por objeto lo que se suelen llamar pruebas de concepto, desarrollos de prototipos que facilitan que la investigación inmadura en la universidad avance y se acerque al mercado. Las cátedras, por ejemplo, las cátedras de mecenazgo, que son un instrumento más reciente por el cual una entidad invierte un dinero anualmente para fomentar la actividad de la universidad en un ámbito concreto. Aquí no es que interese o busque la generación de un producto o desarrollo concreto, sino que le interesa una actividad en plan general, ¿de acuerdo? Porque lo que busca la entidad es beneficiarse fiscalmente a través de la ley de mecenazgo. Y luego tendríamos lo que sería el área de propiedad intelectual e industrial, en la cual yo estoy implicado, que básicamente tiene tres funciones o misiones. Por un lado, asesorar a toda la comunidad universitaria en materia de propiedad intelectual e industrial. Eso incluye a profesorado, pero también a personal técnico y, por supuesto, también a estudiantes. Lo que también sería la revisión de acuerdos y de clausulados relacionados con contratos de transferencia. Ahí colaboramos con compañeros de proyectos colaborativos, de contratos, incluso de la Oficina de Proyectos Internacionales que gestionan los acuerdos de consorcio europeos. Y luego la parte fundamental sería la valorización de los resultados que se generan en la Universidad de Málaga, haciendo una gestión adecuada de lo que son derechos de propiedad intelectual o industrial, según el caso. Y en todo esto que nos está explicando, en la Universidad de Málaga es la OTRI, ¿no?, la que se encarga de la gestión de todos estos aspectos. Bueno, somos desde luego el agente principal, porque nosotros llevamos la gestión de esos contratos, de esos proyectos colaborativos y proyectos de transferencia, de las cátedras y de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual e industrial. Pero lo cierto es que sí hay otros agentes, digamos, de la universidad implicados, ¿no? Por ejemplo, el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento gestiona la creación de empresas. Nosotros participamos en el proyecto, pero es algo fundamentalmente que gestionan y lideran ellos. La Oficina de Proyectos Internacionales, que incluye lo que era la Oficina de Proyectos Europeos, que anteriormente estaba integrada en la OTRI, pues también participa en el proceso. Y luego podríamos citar también la reciente oficina del Servicio de Empresa de la universidad y también UMA Intec, que digamos dinamizan, pero con el foco más puesto en las empresas
que directamente en los propios laboratorios. Vamos a hablar ahora de patentes, que en este caso tú nos contabas que eres el encargado, ¿no?, de propiedad intelectual aquí en la OTNI. Y bueno, tenemos también la presencia, como decía al principio, de Isabel Brichete, de cuya tesis se ha gestionado el registro de una solicitud de patente. Isabel, cuéntanos un poco, vamos a empezar contigo, ¿cómo viste ese potencial de aplicación práctica en tu tesis? No sé si lo viste tú, si te ayudaron o cómo fue el proceso. Cuéntanos primero qué investigaste, de qué iba tu tesis, en qué momento tuviste ese chispazo, ¿no?, que te hizo ver que tu investigación tenía ese poder o cómo te aconsejaron para ello. El objetivo fundamental de mi tesis es comprender la esclerosis múltiple y en concreto pues desarrollar herramientas de diagnóstico. Entonces podemos decir que ya del principio nacemos con una vocación translacional, ¿no?, que es resolver el problema del diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Es verdad que cuando uno empieza a trabajar, pues está muy metida en su laboratorio, en su día a día, jamás se plantea, yo hablo por mí y hablo por la gente que conozco, que su trabajo se pueda patentar. En mi caso han sido 2 patentes. Y no solo eso, sino que una empresa pueda tener interés en explotar tu patente, bueno, no se te pasa por la cabeza, ¿no? Eso claro. Es algo tal. Pero nosotros, a medida que avanzaba nuestro trabajo, nos dimos cuenta que teníamos unos biomarcadores con una capacidad prometedora para discernir entre personas con esclerosis múltiple y sanos, gente sana, y luego también diagnóstico diferencial, que sería diferenciar entre pacientes con personas con esclerosis múltiple y personas con otras enfermedades neurológicas inflamatorias. Entonces, eso nos dio la alarma de que nuestro trabajo podía ir más allá de una publicación científica, ¿no?, y convertirse en una herramienta que pudiera tener un potencial utilidad clínica. Justo lo que has comentado, ¿no?, lo de la publicación. No sé si este fue el caso, ¿no? Adolfo o Isabel también nos pueden contar, pero suele ser, o se suele decir que es el enemigo número 1, ¿no?, esa publicación antes de una patente. No sé si nos podéis explicar un poco el proceso, Adolfo. Pues sí, ciertamente es el principal obstáculo con el que nos encontramos normalmente, porque simplificando mucho, los 2 requisitos fundamentales que debe de cumplir una invención para que tú puedas obtener una patente válida al respecto es que tengas novedad mundial y actividad inventiva también a nivel mundial. Claro, la novedad implica que no se haya realizado ninguna divulgación previa a la fecha de registro de la solicitud de patente. Y son muchas las ocasiones en las que se publican los resultados, se valora en ese momento que lo que se ha generado o se ha obtenido en el laboratorio es muy importante y en ese momento ya es tarde para abordar su protección vía patente. En el caso concreto de Isabel, la verdad es que todo fue muy bien porque hubo suerte de que ellos ya tenían de hecho planificada una publicación. Como Isabel ha explicado, normalmente los investigadores están en la vorágine del día a día de la investigación y a lo mejor o desconocen o es una segunda prioridad el tema de que se pudiera patentar su trabajo, pero aquí, digamos, con un margen de 2 o 3 semanas antes de que ese paper fuera accesible públicamente y de que la propia tesis de Isabel fuera depositada en el servicio de doctorado, pues, digamos, se dieron las condiciones para que el grupo de investigación contactara con los técnicos y en un tiempo récord hablo de apenas una semana, consiguiéramos registrar solicitudes de patente que no tuvieran ningún tipo de interferencia con las publicaciones o con la defensa de la tesis. Isabel, y una vez tú que acudes a la OTNI para esta gestión, ¿cómo se afronta el proceso? La burocracia parece ser tan temible como no la imaginamos desde fuera. Cuéntanos cómo fue ese momento de registrar esa solicitud. Bueno, el momento de registrar la solicitud fue bastante estresante para mí, por lo que contaba ahora Adolfo. Yo no solo tenía una publicación pendiente, sino que se cumplía el plazo de depósito de mi tesis. Y sin la publicación yo no podía depositar y sin que estuviera registrada la patente no se podía publicar. Entonces, gracias a este tiempo récord que dice Adolfo que se resolvió todo, pues se resolvió todo. O sea que, pero para mí fue estresante. Y luego el TMT, los trámites burocráticos. Bueno, yo tengo la suerte de que mis directoras ya tenían experiencia en solicitar registros de patentes previamente. A mí es un lenguaje que se me escapa totalmente. Yo después de leer las inventivas o reivindicaciones me doy cuenta de que el punto de vista, el enfoque que tienen este tipo de registros
es tan diferente a mi lenguaje o al enfoque que yo le daría. Para mí, pues es interesante el punto de vista biológico, qué significación biológica tiene un resultado mío, ¿no? Y ya he visto que se ve desde otro punto de vista totalmente diferente. Es muy interesante. Pero bueno, gracias aquí al apoyo de Adolfo del OTRI de la UMA y también de Arturo Argüello del OTRI de Fimavis, pues conseguimos que todo fuera en tiempo y forma, todo bien, y ellos se encargaron de la documentación, de gestionar todos los aspectos técnicos y legales, y nosotras, más encabezado por mis directoras, pues las responsables de aportar todo el conocimiento científico, y bueno, todo salió bien, gracias a Dios. Yo, si me permites añadir un poco, claro. Y por contextualizar el caso concreto de Isabel, la verdad que es una historia, como ella dice, emocionante. No diré que es la primera vez que se nos da, pero desafortunadamente es ciertamente frecuente. Pero imaginaros, ¿no? O sea, a 31 de julio, apenas unos días antes de que se empiecen oficialmente las vacaciones en toda la universidad, llega esta solicitud de valorización de un resultado que no solo implica a la Universidad de Málaga, sino que implica al Servicio Andaluz de Salud. De ahí la participación de mi homólogo Arturo Argüello por parte de Fundación Progreso y Salud, que también implica a las técnicos Isabel Guerrero y María Mengual, que gestionan, digamos, todo lo que resulta del Instituto IBIMA, que es un instituto mixto entre el SAS y la UMA, y todo esto ocurre a 31 de julio, como os comento. Además, como queríamos por si acaso asegurarnos todas las opciones posibles, contactamos también con el servicio de doctorado, que también mostró una proactividad increíble a la hora de valorar cómo podíamos en un momento dado gestionar de forma confidencial el depósito de la tesis, puesto que nuestro reglamento de tesis doctorales permite que en ciertos casos, y el hecho de que puedan surgir patentes relacionadas con esos resultados es uno de esos supuestos, pues que se pueda solicitar un tratamiento confidencial de las tesis doctorales, ¿no? Nosotros, no sé si lo sabréis, tenemos un ciclo de jornadas anual que gestiona la OTRI, que va desde aspectos muy generales a aspectos muy concretos. Y en una de esas jornadas precisamente hacemos muchas veces referencia, porque vienen alumnos, y vienen alumnos de doctorado, a que deben de estar informados no solo de la posibilidad de esas patentes, sino de que deben de conocer que lo que es el sistema de gestión o el reglamento de gestión de las tesis doctorales tiene prevista este tipo de situaciones, ¿no? Sin duda, como dice Adolfo, la coordinación, la cooperación entre las instituciones ha sido fundamental en este caso, y también lo que comentaba Isabel antes, ¿no? Esa ayuda de la OTRI para traducir la ciencia a patentes, ¿no? En este caso, ¿qué aporta la OTRI en esta fase para que la Oficina de Patentes y Marcas no tumbe la propuesta? Bueno, efectivamente, como comentaba Isabel, el lenguaje de las patentes es bastante difícil o complejo muchas veces para ellos. Y eso que se trata de documentos que tienen un gran componente científico, pero también tiene un gran componente técnico y sobre todo un gran componente jurídico, que es el que evidentemente no manejan y no tienen por qué manejar. Para eso estamos, entre otras cosas, los técnicos de la OTRI, que nos formamos, digamos, y nos capacitamos en el conocimiento de cuáles son los entresijos de ese lenguaje y de la tramitación de los títulos de propiedad industrial. ¿Qué es lo que aportamos? Bueno, en una primera fase nosotros, una vez que se identifica un resultado, se realiza una evaluación preliminar de si la naturaleza del resultado encaja con un tipo de derecho o con otro, si puede encajar con más de un tipo de derecho, que también puede darse el caso. Si en el caso de que estemos hablando de una patente, pues si en principio se considera que hay indicios de novedad y de actividad inventiva, y luego posteriormente se abordaría lo que sería la redacción propiamente dicha del manuscrito, del documento de esa invención, ¿no? Que es ciertamente la parte más compleja y en la que con frecuencia nos apoyamos incluso en profesionales externos, ¿no? En este caso fue una labor, digamos, consensuada y coordinada, sobre todo entre Arturo y yo, que somos los que dentro del conjunto de personas que participaron en el caso por parte de la Administración tenemos formación en redacción de patentes, entre otras cosas. Y bueno, fue como os comentaba inicialmente, se elaboró un borrador a partir del material de la tesis y por un lado y por otro del paper que ya estaba aprobado, pues se elaboraron 2 solicitudes de patente en aproximadamente 72 horas. Y antes, previo a este paso, cuéntanos un poco cómo, para una persona, ¿no?, que esté interesada a lo mejor o que cree que su tesis tiene ese potencial, cuéntanos un poco cómo es el proceso. O sea, ¿se tiene que poner en contacto con la OTRI a través de algún gestor de peticiones, de la web? Bueno, efectivamente nosotros siempre que tenemos oportunidad fomentamos que contacten con nosotros en cualquier momento, cuanto antes mejor, porque
Normalmente, de hecho, esa es una de las primeras dudas que nos traslada cuando tenemos interacción con estudiantes o con profesores o con personal técnico de la universidad. Es, ¿cuándo es el mejor momento para contactar con vosotros para ver si en lo que estoy trabajando hay alguna posibilidad de protección o transferencia? Y yo siempre les digo, cuanto antes mejor. Primero porque si no es el momento ya sabremos cuándo puede serlo, porque hay instrumentos que podemos poner a su disposición en momentos muy iniciales, como pueden ser los informes tecnológicos de patentes, que recomendamos a todo aquel que vaya a iniciar un proyecto de tesis o un proyecto de investigación. Y además recientemente, relativamente desde hace poco, tenemos una plataforma que se llama iPruma, que es accesible para todo miembro de la comunidad universitaria, porque se loguea uno con la identificación IDUMA. Luego tanto estudiantes como personal de la Universidad de Málaga pueden contactar por ahí con nosotros y hacernos llegar posibles invenciones, resultados en los que están trabajando, e incluso incluimos una opción que la llamamos autoevaluación, que podría encajar en casos, digamos, en los que todavía no he empezado a trabajar, pero tengo una idea rondándome y no sé hasta qué punto podría ser interesante. Bueno, pues esa plataforma iPruma te ofrece la posibilidad de autoevaluar ese posible proyecto, para que veas todo lo que necesitarías tener más o menos controlado para que eso realmente se pueda valorizar y en un momento dado transferir. Y continuamos ahora un poco con el caso de Isabel. Creo que se abordará en breve la internacionalización de la patente. ¿Podéis explicarnos un poco en qué consiste y por qué es vital dar ese paso internacional, tanto desde el punto de vista de tu proyecto, Isabel, para tu grupo de investigación, como desde la OTRI, Adolfo? No sé cuál de los dos quiere empezar. Bueno, pues efectivamente, la solicitud de patente, las dos solicitudes de patente relacionadas con el trabajo de Isabel se registraron a día 8 de agosto de 2025 y en virtud de un tratado internacional existe lo que se llama periodo de prioridad, que son 12 meses. Uh-huh. ¿Qué quiere decir este periodo? Que durante 12 meses una solicitud de patente, en este caso 2, registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que en principio podría decir que son solicitudes de patente española, pues durante esos 12 meses hay más de 180 países que te hacen una reserva en sus correspondientes oficinas por si tú quieres reivindicar esa fecha y que puedas optar a patente en esos distintos países. Pues precisamente una vez que se cumplen esos 12 meses, tú tienes que haber tomado la decisión de si quieres aprovechar esa reserva o no. A los 12 meses y un día, si no hemos realizado ningún trámite, esa solicitud de patente, que en principio era cuasi mundial, porque ya te digo, abarca más de 180 países de los 200 pocos que se computan, se convierte en una solicitud de patente española, que será concedida o no, según vaya la tramitación. ¿Qué es lo que solemos hacer? Y en este caso también se ha hecho. Nosotros, con cierta antelación, normalmente en el mes 9, cuando todavía tenemos un margen de 3 meses, contactamos con los investigadores para ver cómo ha ido, digamos, evolucionando el trabajo. ¿Habéis seguido investigando en esta rama? ¿Se han hecho publicaciones adicionales? ¿Tenéis algún tipo de feedback positivo o negativo de que estos resultados siguen siendo vigentes y podrían ser interesantes? Y a esa solicitud de información, el grupo contestó que efectivamente seguían trabajando, que de hecho tenían un proyecto en vigor, que tenía incluso fondos que se podían dedicar a protección, digamos, de los resultados, y que, ya se había confirmado la publicación, la tesis doctoral también se había defendido, etcétera. En ese sentido, nosotros ya iniciamos lo que era el trámite de los preparativos para lo que se llama una solicitud internacional PCT, que hay que registrarla antes del 8 de agosto de 2026. Esa solicitud internacional lo que nos permite, por un módico precio, que viene en torno a ser unos 3.500 euros, que son las tasas internacionales, sí, puede sonar mucho o poco dependiendo de claro, lo que consideren, ¿no? Porque nos va a permitir revalidar esa reserva de protección en más de 150 países durante 18 meses adicionales. Es decir, en total vamos a tener cubierto 30 meses desde que se solicitó la patente el año pasado. Y claro, en una invención del mundo de la biomedicina, de la esclerosis múltiple, que no es algo que se pueda decir que solo ocurra en España, sino que es un fenómeno, una enfermedad global, evidentemente, si no hay ningún indicio negativo, y no lo ha habido, todo lo contrario, lo que procede es tratar de obtener la máxima protección posible para que una empresa se interese en la inversión que vendría después. Claro. Isabel, desde vuestro grupo de investigación, ¿cómo lo veis? Sí, nosotros lo vemos como una cosa muy positiva, lógicamente. Para nosotros lo consideramos como un salto ya cualitativo, ¿no? Y que pueda incrementar el potencial para que nuestra tecnología llegue al paciente, que al fin y al cabo ese es el objetivo último de cualquier investigación científica. Y además esta internacionalización
esperemos que incrementara el interés por posibles socios industriales, ¿no? Y esto facilitaría mucho pues, que este conocimiento que se ha generado aquí en esta universidad pues tuviera un impacto mucho más amplio. De hecho, como comentaba Isabel un poco al principio, hace recientes semanas, diría, o incluso días, no me atrevería a decir ni siquiera semanas, hay una empresa con la que ya tenemos experiencias previas en transferencia que ha mostrado un interés potencial en la tecnología. Justo te iba a preguntar eso, si se podía contar, si había alguna empresa interesada, como las comentar. No podemos darte nombre, evidentemente, porque esas relaciones o esas negociaciones en principio son confidenciales, al menos en tanto se confirmen, pero lo cierto es que, bueno, que es un ciclo, sería un ciclo perfecto, ¿no? Desde un trabajo de una tesis doctoral a una solicitud que tenga goce de protección a nivel mundial y que sea transferida a una empresa que pudiera invertir en el desarrollo de métodos de diagnóstico al respecto, pues la verdad es que sería un caso ejemplar. Y Adolfo, ¿se ha dado algún caso en la UMA en el que la idea que se intentaba registrar estaba ya patentada previamente? Bueno, mira, ahí tengo que responderte en dos niveles. En primer lugar, no todas las propuestas de patente que llegan a la OTRI, no solo de la Universidad de Málaga, sino de cualquier universidad o de cualquier organismo público de investigación, deben ser inicialmente evaluados. Es decir, no toda propuesta cumple los requisitos de ser patentable y de ser nueva, inventiva a nivel mundial. Luego, empezando por ahí, hay muchas propuestas que no tienen camino. Pero entiendo que tu pregunta va más por aquellas que sí dan el paso de convertirse o de, digamos, generar una solicitud de patente y luego ocurre que eso que tú pensabas que era perfectamente encajaba y que iba a cumplir los requisitos, no encajaba o no cumplía los requisitos. Y siempre me acuerdo y siempre menciono en las charlas que doy un caso muy interesante, ¿no? Que además tiene su moraleja. Es que un grupo de investigación de ingeniería había desarrollado un robot esférico. No habíamos tenido nunca ningún tipo de patente en los más de 22 años que yo llevaba en esa línea, lo cual me resultó muy llamativo y siempre me acuerdo de esa patente. El grupo ya tenía experiencia en patente y era bueno a nivel también de publicaciones y de ciencia en general. Se realizó esa solicitud de patente, se tramitó y cuando recibimos el informe de patentabilidad que elabora la oficina en un momento dado de la tramitación, uno de los documentos que la oficina había identificado era una patente alemana 5 años anterior a la nuestra, que prácticamente era un calco de ese robot esférico que nosotros estábamos tratando de patentar. Tanto era así que el propio grupo me lo decía sinceramente, dice Adolfo, te aseguro que no teníamos ni idea de que existía algo porque casi pudiera parecer que lo hemos copiado. Efectivamente, el grupo no había tenido acceso a ese documento, ¿no? Y por eso la moraleja es siempre la misma, ¿no? Ya he hecho un poco mención antes, pero los grupos de investigación manejan muy bien lo que es la bibliografía científica. Saben en lo que investiga el vecino y el que investiga en Australia relacionado con mi tema. Pero no son muchos los que se manejan en el ámbito de la documentación de patentes. Entonces, realizar una búsqueda de patente o incluso encargarla externamente, ese informe tecnológico de patentes que comentaba anteriormente, tiene un coste aproximadamente de 275 euros. Imagínate el coste que supone eso para un grupo de investigación que aspira a lo mejor a decenas o cientos de miles de euros en un proyecto. Si en ese momento, antes de iniciar ese proyecto que derivó en la patente de la Universidad de Málaga fallida, se hubiera podido solicitar o se hubiera sabido que se podía solicitar ese informe, ese documento alemán habría aparecido. Claro. Y ese robot esférico que nosotros habíamos patentado lo habríamos mejorado. Es decir, habría sido una historia muy diferente. Claro. Y al final haces una inversión de tiempo y de dinero que puede resultar fallida sencillamente porque no se maneja con asiduidad cierta, digamos, documentación, que es la documentación de patente. Existe también la defensa de que, bueno, la defensa de una ciencia universitaria 100% abierta, gratuita y tal, pero también hay personas, ¿no?, que critican en este sentido que las universidades públicas registren patentes privadas. ¿Es posible la convivencia de ambas opciones? Pues yo diría que sí, ¿no? Esa ciencia abierta que está muy en boga y que realmente ni siquiera es algo a lo que se invite a los investigadores, sino que de hecho están obligados a hacerlo, particularmente en convocatorias europeas. Tú tienes que, para disfrutar de esa financiación pública, luego hacer una difusión en abierto y gratuita de los resultados que se generan con ese proyecto, pues eso viene, digamos, soportado por lo que es el artículo 35 de la Ley de la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación, de la LCTI, pero curiosamente en ese mismo artículo de esa ley se establece que esa comunicación o esa difusión en abierto debe ser compatible con la gestión adecuada de derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿no?
Y curiosamente el caso de Isabel me parece un ejemplo perfecto de que efectivamente se puede coexistir esa publicación en abierto, dado que su tesis está publicada en RIUMA bajo una licencia Creative Commons y el paper con los resultados es también una publicación Open Access, y sin embargo nada de eso impide ni tiene ninguna interferencia con que tenga 2 solicitudes de patente que ahora se van a internacionalizar. Y para ir cerrando ya el episodio, nos gustaría plantearos una última cuestión que pueda ayudar también a todas esas personas que, siendo doctorando o doctorandas, incluso jóvenes doctores, tengan alguna sospecha de que su investigación es patentable o que tiene potencial para alguna otra opción de transferencia del conocimiento. ¿Qué significa realmente transferencia del conocimiento en el contexto de un doctorando o doctoranda? Y cómo, no sé, si se puede saber de alguna manera que su investigación tiene ese potencial. Bueno, para mí, transferencia de conocimiento es conseguir que esos resultados que tú has obtenido de tu investigación o ese conocimiento que se ha generado en la universidad o en un laboratorio no se quede simplemente en una publicación científica. No digo simplemente con que se fuera algo simple, sino como cosa única, ¿no? No solo una publicación científica, sino que pudiera llegar a generar un beneficio real para la sociedad. Y en el campo de la biomedicina, que es el mío, pues se traduce en nuevos biomarcadores o diagnóstico o incluso posibles dianas terapéuticas que ayudarán a mejorar la vida del paciente, en mi caso, de las personas con esclerosis múltiple. Adolfo, en tu caso, ¿qué podríais añadir? Bueno, yo suscribo lo que ha dicho Isabel, ¿no? En el sentido de que para que realmente hablemos de transferencia de conocimiento debe haber un receptor de un algo concreto, ¿no? Nosotros distinguimos muchas veces entre lo que es valorizar un resultado, que es ponerlo en valor, y eso puede ser sencillamente publicarlo, pero la transferencia de conocimiento va más allá, va precisamente encaminada a que haya una innovación, algo que se, digamos, integre en el mercado, ya sea un producto o un servicio, que preste una empresa preexistente o una empresa que se gestione desde la universidad. Y como recomendación, bueno, pues como siempre, volver a insistir que ante cualquier inquietud, cualquier duda, pues que para eso está la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y que pueden contactarnos para cualquier tipo de consulta al respecto, para asesorarse a lo mejor en interacciones con empresas a través de la gestión de acuerdos de confidencialidad, incluso la participación en concursos en los que a lo mejor se premian ciertas ideas y el estudiante puede tener cierta inquietud de qué va a ocurrir con mi idea si es seleccionada. Bueno, pues como decía, una de las 3 funciones principales del área de propiedad intelectual industrial es asesorar en materia de propiedad intelectual industrial a toda la comunidad. Y eso incluye, por supuesto, a los estudiantes y, en particular, a los doctorandos. Animamos a todas a que se informen. Dejaremos también los enlaces a la oficina a la OTNI y a diferentes recursos relacionados con la temática de este programa. También animamos, ¿no?, a que le echen un vistazo al ciclo de cursos que nos comentabas también que organizáis. Sí, por favor. Y nada, muchísimas gracias, Adolfo y Isabel, por contarnos vuestra experiencia con la gestión y el registro de patentes, en este caso de 2, del proyecto de Isabel y de su grupo. Una de las posibilidades de la transferencia del conocimiento de las que nos hablaba también Adolfo. Y por hablarnos también de la labor de la OTRI, que seguro que ha sido muy útil para aquellos doctorandos y doctorandas que están en este proceso, que sospechen que su tesis tiene este potencial. Invitamos también a las personas que nos escuchan a enviarnos sus preguntas, dudas o sugerencias de temas que quieran que tratemos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales, @umadivulga en Twitter e Instagram, o bien en el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando, que no es poco, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red de podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.